Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver entonces la clasificación de las ciencias. Tema que ya habíamos visto algo en el primer texto que les mandé, pero ahora vamos a profundizar un poquito más y matizar algunos puntos que no estaban completamente explicados en el primer texto que les mandé. Entonces, clasificación de las ciencias. Acá vamos a seguir la postura clásica de la clasificación de las ciencias de la filosofía, según la filosofía. Insisto con el concepto clásico porque después, cuando veamos modernidad más adelante, vamos a ver algunos cambios que suscitaron a este tema. Principalmente y en líneas generales vamos a seguir a Aristóteles, que es uno de los referentes principales del pensamiento clásico, pero igualmente con algunas relaciones en relación a la actualidad. ¿Por qué? Porque hay, con el tema de la multiplicación de las ciencias, la especificación de las ciencias, bueno, habría que ir acomodando esas ciencias nuevas justamente a este esquema. Entonces, ¿qué entiende por ciencia Aristóteles? O el pensamiento clásico en general, que esto lo vimos ya. Entonces, ciencia es un término análogo. Es un término análogo. Esto quiere decir que no tiene un solo sentido, sino que se puede entender de varios modos distintos. Es decir, no es lo mismo la ciencia física que la filosofía, que la química, que la psicología o que la arquitectura, que también hoy no se la considera ciencia, pero en el sentido clásico sí es una ciencia o un arte. Es un término análogo, ¿no? Digamos, se entiende de varios modos. Por lo tanto, como hay una multiplicidad bastante importante de ciencia, que se van a ir diversificando según el objeto de estudio que tengan, según a lo que se va a dedicar, entonces tenemos también que cada ciencia va a tener su método propio. Por eso si entendemos la ciencia en sentido no análogo, sino en el sentido unívoco, es decir, de un solo modo, tenemos los reduccionismos científicos o el cientificismo, por ejemplo, como ocurre cuando se habla que el único método propio de una ciencia es el método experimental o el modelo científico de la físico-matemática. Bueno, eso es un reduccionismo científico que rompen con el concepto de analogía en relación a la ciencia y toman la ciencia que se la entiende de un solo modo. O sea que parecería que el único modo válido para la ciencia, desde el cientificismo, es, por ejemplo, entre otras cosas, el modelo físico-matemático. Bien, eso no es así. Nosotros sabemos que la ciencia es un sentido análogo, se entiende de varios modos distintos. No es lo mismo la matemática que la biología o la filosofía. Bien, entonces las ciencias entonces se van a diversificar, se diversifican, se diversifican o se dividen según el objeto de estudio. Según el objeto, o sea, lo que se va a estudiar. El objeto. Ahora bien, el objeto puede entenderse como objeto material, que esto ya lo vimos en el primer texto, u objeto formal. ¿Qué es el objeto material? El objeto material es entonces aquello que se va a estudiar. Aquella realidad, aquello que se va a estudiar. En el caso, por ejemplo, de la psicología, por decir una ciencia, el objeto material es el hombre. Y el objeto formal va a ser desde dónde se va a estudiar el objeto material. Se estudia el objeto material. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la psicología se va a estudiar al hombre como realidad, como un ente concreto, es el hombre, pero desde la conducta, desde su estructura psíquica, etc. Bien, esto por un lado. Ahora bien, según Aristóteles, entonces, y otros filósofos más, vamos a ver que entonces la ciencia, vamos a hacer una distinción primera, que la ciencia podemos tener como dos grandes grupos de ciencia. Por un lado, lo que vendría a ser la ciencia filosóficas, esto ya estamos aplicando un
más a lo real, las filosóficas, y aparte las ciencias particulares. Entonces tenemos como dos tipos de ciencia, dos géneros de ciencia, o dos especies, mejor dicho, de ciencia, las filosóficas y las particulares. Las filosóficas, entonces las ciencias filosóficas van a tratar de buscar el ser de algo. El ser de algo, ¿sí? Aquello que es en sí mismo, lo en sí. Esto después ahora se va a entender un poquito mejor cuando empezamos a especificar un poquito más el concepto de ciencias. El ser, lo en sí, ¿no? Le interesa las causas más profundas, las causas primeras de una realidad, ¿no? Los primeros principios. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros principios. Bueno, ¿desde dónde? ¿Cuáles son los puntos de partida? Los fundamentos, como para poder entender otras realidades. Bueno, y las causas primeras, ¿no? Las causas más profundas. Mientras que las ciencias particulares, pues son particulares, van a estudiar un aspecto, van a estudiar las causas, si se quiere, causas segundas. Y van a partir de supuestos. Y van a partir, tienen un punto de partida de las ciencias particulares, que van a ser los supuestos de las ciencias. Los supuestos. ¿Qué quiere decir supuestos? Bueno, son principios que las mismas ciencias particulares van a partir, pero que no van a estudiarlas en sí mismas. Las van a dar como hecho. Por ejemplo, todas las ciencias, todas, y las ciencias particulares en especial, todas suponen la noción de causa. Porque todas estudian la causa. Ahora vamos a ver la definición de ciencia que da Aristóteles. Parten de la noción de causa. Pero ni la física, ni la química, ni la psicología, ni la sociología se preguntan por lo que es la causa en sí misma, sino que la suponen. Estos son supuestos, que estos supuestos, ¿sí? Los que sí van a estudiar estos supuestos, va a ser justamente la filosofía. Y en particular, la ciencia más perfecta, la ciencia filosófica más perfecta va a ser la metafísica. Bien, esto por un lado. Ahora dijimos que la ciencia es un sentido análogo, pero ¿qué se entiende por ciencia? Y vamos a decir que la ciencia, entonces, vamos a poner acá, que la ciencia, o una definición clásica de ciencia, es conocimiento cierto por sus causas. Que esto también algo vimos en el texto número 1. Ya explicamos la noción de causa en el primer texto, ya explicamos lo que es la certeza. Entonces, toda ciencia va a buscar causas. Que estas causas pueden ser 4, que después la vamos a ver más adelante: causa material, formal, eficiente o final. Bien, esto por un lado. Los que nos toca ver ahora es justamente a partir de este esquema, que vimos que hay como dos grandes géneros de ciencia, las filosóficas por un lado, que van a estudiar el ser, ¿no? Las cosas en sí mismas, las causas primeras, los primeros principios, y por lo tanto va a buscar, para agregar algo más, ¿sí? No va a estudiar un aspecto de la realidad, sino que le va a interesar lo que se estudia en cuanto totalidad. Lo que se vaya a estudiar, lo que se estudia, o sea, el objeto material, pero desde el objeto formal, esta totalidad se le va a estudiar entonces como totalidad. Como totalidad. Mientras que en las ciencias particulares lo que se va a estudiar va a ser un aspecto de lo real. Un aspecto de una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, volviendo al ejemplo que habíamos dado de la psicología estudia al hombre como objeto material. Aquella realidad que va a estudiar es el hombre. Pero no va a estudiar al hombre en su totalidad, el ser del hombre, lo que el hombre es, sino que va a estudiar un aspecto, ¿sí? Una parte, un aspecto o una parte de esa realidad que llamamos hombre. Por ejemplo, que le interesa la conducta humana. Pero va a dejar de lado otros elementos. La filosofía, en cambio, por ejemplo, una de las disciplinas filosóficas, la antropología filosófica, que se va a dedicar al estudio filosófico del hombre,
y como tal, o sea, como filosófico, le va a interesar al hombre no en cuanto a su conducta, el hombre en cuanto a las relaciones sociales, el hombre en cuanto consumidor, el hombre en cuanto a estructura fisiológica, no, no. Lo que le va a interesar a la filosofía en cuanto al estudio del hombre es el hombre en sí mismo, el hombre como una totalidad. Esto no quiere decir que el filósofo tenga que saber estrictamente de psicología, de anatomía, de sociología, de historia, de política, no, sino lo que es el hombre en sí mismo. ¿Qué es el hombre? Se trata de responder justamente a la esencia o el ser justamente de lo que es el hombre. Y así con cada una de las disciplinas filosóficas. Bien, una vez enmarcado la diferencia entre las ciencias filosóficas y las ciencias particulares, vamos ahora, en el próximo video, vamos ahora a empezar a clasificar los distintos tipos de ciencia.